Sí, Bueno, sí, es en En vivo. vivo. Ya estamos en Ya, vivo. Están estamos en vivo. preguntando que Estamos en sea en vivo. vivo. Yo Ya les estamos dije, en sea, vivo. o sea, que hay que ponerse serio de aquí en adelante. Va a salir Sí. grabado luego, mejor editado, etcétera, etcétera, Exacto, pero por los momentos estamos en vivo para que todos Hoy está todo pudieran. el mundo serio. Sí. Exacto. acomodaditos, bien, Cara seria, Ajá. moscas. Bueno, problemas hemorroidales. Así que vamos a... Eso está bueno, complejo. por fin, después de 25 minutos en donde el productor lo pusimos a parir una vez más. Pobrecito. Exacto. Bienvenidos muchachos a otro capítulo de Sangre, Sudor y Pipetas. En este capítulo, grabado el día viernes, tenemos a dos invitados súper especiales. Esta es la primera vez que tenemos un remoto doble. Ajá. Y bueno, eso ha suscitado una serie de Conflictos internacionales. Exacto. Bueno, internacionales no, ya conflictos internacionales están copados, gorda. Ya está. Vamos a no tocar ese tema. Por Bueno, conflictos favor. nacionales. Exacto. No, también. Comunicacionales. Eso, Conflictos perfecto. comunicacionales. Pero bueno, ya están solventados. Muchísimas gracias una vez más por asistir. La doctora Yumari Márquez, pediatra neumonólogo, Muchísimas y gracias. el licenciado Otto Cerezo, bioanalista súper, hiper, mega reconocido y querido dentro de todo nuestro gremio. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. No, bueno, gracias a ustedes por aceptar. Esto fue corriendito ayer y bueno, era un tema que queríamos tocar y está súper, súper bueno. Sí, a propósito del Día del Microbioma, pues todo el universo confabuló para que pudiéramos estar hablando el día de hoy acerca de disbiosis neonatal. Sí. Ujú. Eso fue una locura porque como le estaba comentando hace un tiempo, hace una hora. Le estaba comentando a Taía que el approaching de la doc fue a raíz de un evento que ocurrió en el Llanito, que estuvo muy bueno, por cierto. Y la doctora, no, es que yo hice un trabajo buenísimo y no sé qué, y hice un trabajo con el licenciado Otto, y yo, y que no vale, excelente. Entonces, ¿por qué, cómo se llama? ¿Por qué me llamó muchísimo la atención? Independientemente de que haya sido con el licenciado Otto o no, es, ¿cómo se llama? El hecho de que hayan trabajado tan bien la parte de la medicina, o sea, el médico con el bioanalista. Sí, me O sea, encanta básicamente, y es lo que nosotros queremos seguir fomentando, que es que somos realmente un equipo de salud, que juntos podemos lograr muchísimas cosas y podemos potenciar, ¿cómo se llama? Bueno, genuinamente, pues la salud de los pacientes. de los pacientes, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, doctora Yumari, ¿cómo fue que apareció en tu vida la idea de hacer una tesis de disbiosis y de aparte de disbiosis neonatal? ¿De Intestinal. dónde salió ese fumbi? Sí. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, una tarde a mí me interesa bastante el tema de disbiosis porque la mayoría de los recién nacidos se ven afectados por cuadro de disbiosis, por la larga estancia hospitalaria, por la prematuridad, por el uso de antibióticos de forma prolongada. Yo le comenté al infectólogo del área RT y él me dice, vamos a hablar de disbiosis. Hola muchachos, ¿cómo están? Hacemos este pedazo de momento de publicidad de nosotras para recordarles que tenemos la experiencia ProPipetas. ¿De qué se trata la experiencia ProPipetas? De que nosotros les damos early access, o sea, el acceso en el momento en el que estamos haciendo la entrevista para que puedan hacer las preguntas que quieran y eso lo adquieren como un ticket, tal cual como un concierto, desde la página web sangresudorypipetas.com. Les iremos diciendo poco a poco a quienes vamos a entrevistar, fecha, hora, para que se conecten con nosotras en vivo y disfruten de esta experiencia ProPipetas. Ha acabado el momento de publicidad, continúa viendo el programa. Bueno, la idea nace de que un día yo hablaba con el infectólogo de la unidad, que es el doctor Adolfo Parenti, que es mi tutor, el licenciado Otto es mi cotutor de la investigación, y él dice, vamos a hablar de disbiosis, y yo digo, wow, qué tema tan interesante. Y él me dice, bueno, vamos a usar probióticos y vamos a valorar si los pacientes mejoran o no los cuadros de disbiosis. Buscando un poquito antecedentes, vemos que no hay ninguna escala de puntuación para hacer el diagnóstico de disbiosis y yo hablo con el licenciado Otto. Yo le digo, Licen, ¿cómo podemos medir la disbiosis? ¿Qué exámenes podemos mandar? Me dijo,
yo, Mari, realmente hacer el diagnóstico de disbiosis a partir de un solo examen no se puede realizar. Bueno, y estuvimos buscando score de evaluación y encontramos scores en animales, No te lo pero puedo no creer. encontramos ni... Exacto, y no encontramos escalas de puntuación de disbiosis en paciente pediátrico y mucho menos en paciente neonatal, Ok. que en realidad, pues, te puedo decir que el 80% de los pacientes que ingresan al área de retén, que son las áreas de unidades de cuidados intensivos neonatales, cursan con cuadro de disbiosis. Entonces yo me reúno con el licenciado Otto me dice, Yuma, ¿y si hacemos un score? Y yo, ay, qué increíble, sí, pero ¿qué parámetros vamos a evaluar? Bueno, y ahí nace la idea de unir varios parámetros. Reunimos antecedentes epidemiológicos del paciente, bien sea nacido por cesárea, por parto natural, que sea prematuro, bajo peso al nacer, que tome lactancia materna exclusiva o que lo haga con fórmula infantil, el uso de antibióticos, todos esos parámetros los reunimos y a partir de esa investigación creamos una escala de puntuación. Wow. Bueno, Ajá. sí. La idea era innovadora, en realidad era una idea bastante loca, pero empezamos a indagar y buscar y encontramos varios escalas de puntuación de disbiosis, índices que medían disbiosis a partir de lo que se alimenta, las dietas que tienen el paciente, bueno, varios numerosos estudios. Sin embargo, nosotros teníamos que a la idea darle validez y cumplir de alguna manera parámetros metodológicos que hicieran válido y que le dieran credibilidad a la investigación. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hicimos? Bueno, el licenciado Otto me dice, Yumi, vamos a hacer medios de cultivo nutricional. Entonces, en coproanálisis. Yo tomaba las muestras de ese de los recién nacidos, él las llevaba al laboratorio y él me las cultivaba. Una manera nueva y súper creativa fue poder distinguir los microorganismos y aislarlos en medios de cultivo nutricional. Entonces, bueno, la idea fue súper bonita. Duramos 6 meses tomando muestra de heces, procesándolas el licenciado en su laboratorio, gracias a la ayuda de la parte del laboratorio de él, de la parte de bacteriología, y nos ayudaban a tomar muestras. Nos dejaban un precio muy solidario en las muestras porque pues, la mayoría de nuestros recién nacidos del área de retén pues, son de bajos recursos. Wow. Wow, qué interesante. De verdad que es súper interesante. Sí. Licen, en cuanto a la parte del procesamiento, ¿hubo algo adicional? ¿Se hizo algún protocolo, digamos, De traslado de muestra. no solamente del traslado, sino a la manera de sembrar? Ah, ¿Cuántos medios de cultivo estaban sembrando? ¿Cómo fue ese trabajo? Mira, fue muy interesante porque el trabajar con un niño recién nacido es esperar que tú debes tener, o en la muestra debe haber, cierto número de bacterias que deben ser beneficiosas, ¿sí? De hecho, el número de bacterias, el número de colonias que se puedan desarrollar es lo que te va a decir a ti si el niño tiene una carga suficientemente importante para evitar que se monten o que se agreguen las patógenas más adelante. Entendamos algo muy importante, que es que los niños que nacen en el hospital pueden ir o a lactancia materna o pueden ir a una nutrición asistida, es decir, no alimentarse de la mama, sino de otro canal. Eso es lo que normalmente se estila. Y aparte de eso, estamos viendo que en el mundo está como de moda desde hace unos 30 años para acá la cesárea, ¿sí? Si ustedes preguntan a sus padres cuántos alumnos o cuántos compañeros de clase eran asmáticos o intolerantes hace 35, 40 años, le van a decir que uno en todo el colegio. Ahorita, en este momento, o mejor dicho, luego de la cesárea, la literatura ha reportado muchísima presencia de patologías que deberían ser subsanadas por la biota o por el microbioma intestinal. Entonces, fíjense algo que es relevante. Lograr un score, es que la gente no ha entendido quizás a nivel
médico o a nivel de bioanálisis, la importancia que tiene un score o una clasificación. Porque nosotros, lo que tú preguntas, nosotros caracterizamos a las bacterias con nuestros medios de cultivo, donde poníamos a que las bacterias, las poquitas que pudiesen haber en un bebé recién nacido, tomado eso, imagínate tomarle a un bebé una muestra, y esa muestra antes de que prácticamente recibiera o se le instituyera una dieta formal. Entonces, hacer eso, para lograr el score, hacer eso, los medios de cultivo y todo aquello, nos dio, mejor dicho, un aspecto científico de laboratorio y de análisis clínico en la parte pediátrica, que fue lograr esa clasificación o esa calificación como score para decir qué niño va a presentar y qué niño no va a presentar problemas más adelante. Hay un estudio muy importante del University College of London, del Instituto Wellcome Sanger, donde ellos analizaron 1.700 muestras de niños. Nosotros hicimos quizás un quinto, un sexto de ellos, y vimos algo muy interesante, que los niños que nacen por parto natural tienen una mejor respuesta y tienen menor incidencia de enfermedades que los niños que nacen por cesárea. Entonces, nosotros al tomar esa muestra tenemos una gran ventaja, que nuestro laboratorio, está prácticamente enfrente del Hospital Central. Y el hospital fue el centro piloto para este tipo de cuestiones. Bueno, algo que la doctora Yumari no dijo, que me parece muy importante, ella es muy modesta, pero lo tengo que decir, que fue un trabajo sumamente arduo, y no solamente en el aspecto técnico, sino que también ella demostró que se pueden hacer cosas acá, y es el primer score que se hace en Venezuela, porque no habían antecedentes venezolanos. ¿Sí? Bien, qué cool, felicidades. Ella no lo dice porque ella es muy humilde, pero ella es excelente. Y vemos que el laboratorio logra la integración para, no solamente para proponer, como dijo la doctora Yumari, para proponer nuevos protocolos, nuevas investigaciones, sino también para que, bueno, lo que dijeron ustedes al principio, somos un equipo y tenemos que trabajar como una llave, ¿sí? Sí, totalmente. Estar justo ahí. Pero date cuenta, nosotros protocolizamos nuestros medios, protocolizamos la cantidad de muestras, los bebés, se hizo lo que se llama el conjunto de características o los criterios de exclusión e inclusión, porque asociado a todo esto hay que analizar algo muy importante, la biota o el bioma intestinal o este microbioma viene afectado desde la madre. Tenemos un problema con la farmacia, tenemos un problema con los médicos, problemas con los veterinarios y los problemas con los bioanalistas que hacen coprocultivos locos. Nosotros afortunadamente pues aquí tenemos la microbiología automatizada. Aparte de eso pues tenemos el Film Array, que con el Film Array podemos hacer la parte de biología molecular totalmente automatizado, y eso nos permite a nosotros identificar en una muestra de heces gran cantidad de patógenos y poder nosotros saber cómo ayudar mejor a esos niños. Entonces, es importante esa unión de criterios y ese protocolo. Yo no quiero hablar mucho del protocolo porque yo soy un poquito celoso, ¿sí? No quiero que se... No se van a copiar. No se van a copiar. No, mentira. Sí, porque... Mira que ha pasado. Nosotros hicimos en una ocasión un protocolo eso fue con una tesis de ginecobstetricia, que también nos ganamos un primer lugar y mención publicación, de establecer los valores para un parámetro en ruptura prematura de membranas. Y después aparecieron como 5 laboratorios haciéndolo y ni siquiera tenían la estadística. No tenían la data, no habían hecho la media, no habían hecho lo que es el fundamento estadístico. Entonces, con esto yo no quiero que la gente se me vuelva loca y nosotros mantener con mucho celo esto. Claro, no, entiendo. Saben que nosotros también tenemos público en general aquí, ¿no? Y probablemente una de las preguntas que se estén haciendo es, bueno, ¿qué factores consiguieron ustedes en este trabajo que podía incidir en una disbiosis neonatal?
Exacto. Bueno, primero se hizo una muestra de intención a tratar, o sea, se aplicaron criterios de inclusión y exclusión y luego posteriormente identificábamos los recién nacidos. Tomábamos en cuenta, por ejemplo, la edad gestacional, si era prematuro o si era a término, y a cada uno de ellos le dimos una puntuación. El peso al nacer, la procedencia o la vía de nacimiento, bien sea por parto normal, natural o cesárea, también si procedía de un área rural y urbana, tomamos en cuenta también la alimentación, recibió lactancia materna exclusiva o no, la estadía hospitalaria en menor o mayor a 2 semanas, los antecedentes maternos, si había antecedentes infecciosos o no, características clínicas, por ejemplo, haciendo revisión, tomamos en cuenta clínicas como evacuaciones líquidas, distensión abdominal, también la presencia a nivel del coproanálisis simple, si había la presencia no de levaduras, presencia de flora bacteriana, y a partir de los medios de cultivo nutricional si había baja o alta carga microbiana. Todo eso fueron las variables que utilizamos para hacer la investigación y cada una de esas variables tenía una puntuación. A partir de los medios de cultivo nutricional, nosotros creamos la propuesta del score y no solamente nos permitió hacer la creación del score y hacer los puntos de corte, porque ese era el reto en realidad, saber los puntos de corte en la cual había baja probabilidad, probabilidad intermedia o alta probabilidad de disbiosis, sino también nos permitió obtener datos estadísticos que no tenemos en el Táchira y que lo que me decía el licenciado Otto es que aportan de alguna manera información para el nuevo mundo de la microbiota intestinal y de la disbiosis, que es un tema muy actualizado. Sí, no, indiscutiblemente el tema de las disbiosis está en boom y esta parte de que hayan escogido a los más chiquiticos, de verdad que me parece impresionante y como mamá me da curiosidad. O sea, los que tenían mayor probabilidad de tener disbiosis intestinal eran los nenes, por ejemplo, en la variable de la cesárea o parto natural. En cesárea, asumo. Sí. La cesárea, claro. Es que nosotros tenemos la madre en el canal de parto, en la vagina tenemos microorganismos que son favorables para la inmunidad y para la microbiota variable que tiene el recién nacido. Y nacer por vía vaginal es lo recomendable. Es lo recomendable, igual que la lactancia materna exclusiva. Se comprobó con esta investigación que dar lactancia mixta, que es las fórmulas infantiles, también hay mucha probabilidad de hacer cuadros de disbiosis. Es que, a ver, indiscutiblemente, y eso sí lo digo con propiedad, dar lactancia materna exclusiva es un trabajo bastante fuerte. Es un reto. Es un trabajo, o sea, es realmente muy, muy duro. Y entiendo las razones por las que pueden elegir hacer alimentación mixta, porque llega un momento en el que nosotras las mujeres necesitamos espacio. Me disculpan ahorita que estoy un poquito ausente, pero es que me acaba de pasar una cosa importantísima. Se quedó encerrado un bioanalista ¿en tu laboratorio? En el laboratorio. Oh my God. Pero pero ya estamos resolviendo. Todo está bien, que se conecte. Se puede conectar. Sí, para que se entretenga mientras se puede conectar. Ya va, pero o sea, esto es bueno, estamos en vivo, no podemos hacer nada. Yo lo encerré, o sea, yo ¿cómo se llama? Lo encerré porque eso se queda un poco solo y pasé la llave para que él se sintiera más seguro y me vengo a grabar. Entonces ahorita me está escribiendo y me dice, Gabriela, me quedé encerrado porque me encerraste. Y yo, pero si tú tienes la llave. Y él me dice, es que la llave cierra por fuera. Y yo, y que, ok, entonces... de verdad, pues... Hola, compañeros de Gabriela, no la odien. Entonces, claro, me estaba diciendo que estaba pegando gritos para que alguien lo escuchara y él poder pasarle la llave por debajo de la... Eso, ese es lo que tiene que hacer.
Y ya Sí. resolvió, pero en este in-between, mientras que la doctora nos estaba hablando de todos estos factores que pueden contribuir a que un neonato desarrolle la disbiosis, pues yo estaba, ya, ¿cómo se llama? Pasándole Salvando el la vida mensaje de a alguien. seguridad, al motorizado, a, ¿cómo se llama? Al mi bioanalista, o sea... Además, es que si se queda encerrado, se queda encerrado hasta el lunes, pobrecito. No, eso no, se tenía que hace. salir yo de aquí hasta allá otra vez. No, a no, no. abrir. No es buena idea, no es buena idea. Pues, Mira, yo quería acotar algo allí antes que hagan otra pregunta para Seguro. complementar un poco. Mira, es tan relevante la lactancia materna, es tan importante que se han hecho estudios buscando los cambios en la microbiota intestinal de los niños, de los recién nacidos, hasta la edad de los 6 meses. Luego de los 6, 7 meses, no hay diferencias significativas cuando se aplican los controles estadísticos, pero en los primeros meses, recordemos las IgG, lo que necesitamos y las cargas, sobre todo en los niños cuando nacen, el aporte que se hace por vía de la vía materna, la lactancia materna, es tan importante que demuestra que no solamente se alimenta y se genera una defensa por las IgG que pasan desde que el niño está dentro y lo que puede aportar la leche materna, sino que además hace que su biota mejore enormemente. Y recordemos algo muy importante, la tranquilidad y la felicidad de esos niños está mediada también por la serotonina. La serotonina tiene un gran aporte desde el punto de vista intestinal y cuando tenemos una buena biota, tenemos un buen nivel de serotonina, es un niño sano, es un niño alegre, es un niño que va a comprender mucho más las cosas, va a estar más tranquilo, va a vivir y dormir mejor, porque eso lo hemos visto, está tasado en muchísimos institutos. Ese instituto en Londres que hizo, eso está publicado en la Nature del mes de marzo de este año, marzo-abril, está publicado. Si mal no recuerdo, no quiero meter la pata, pero está publicado que los niños durante los primeros 6 meses su biota es crucial y la lactancia materna la hace mejorar. no, Entonces, estamos clarísimos. Yo soy muy pro lactancia. De hecho, yo di lactancia exclusiva los 6 meses y di lactancia hasta los 2 años. O sea, pero puedo hablar desde mi experiencia. Es un trabajón, es horrible. Te amo, hija. Sí. O sea, lo hice con todo el amor del mundo, pero, o sea, Sí. es horrible. Es horrible, es cansoncísimo. Estás durmiéndote por todas las esquinas y a mí no me tocó trabajar. O sea, yo estaba en casa y yo me ocupaba nada más de ella. Entonces, yo por eso es que digo que es Claro. fuerte y no se sientan culpables si no lo logran. Paz, todo va a salir sí, bien. Bueno, Porque a nos veces condenaron, sí. Sí, sí, sí. Nos condenaron. Cuando la Biblia dice, parirás con dolor y criarás con más dolor todavía. Exacto. Sí, pero digo, o sea, porque a veces uno se siente full culpable de que, bueno, de paso, no logré dar lactancia, no la logré dar exclusiva, entonces le dañé la microbiota a la muchacha. Bueno, o No, sea, igual siempre hay no están maneras. así. No, y que, No, hay y que maneras. siempre va a haber maneras de A eso me restablecer refiero. esa microbiota, bien sea por el uso de probióticos o a través de la alimentación, ¿no? Exacto. O sea, no está Claro. todo tachado, o sea, no está todo. Por eso, a en eso me piedra. refiero, no, ni blanco ni negro, o sea, justamente por eso, el tema de la lactancia es tan dura, y a veces tan extremista, que entonces es como que, bueno, si no le diste y le diste, lo vas a dañar para toda su existencia. No, pudiste haber, o sea, ¿es mejor darle lactancia exclusiva? Sí, pero bueno, si no la diste, pues hay otras cosas que hay que hacer, ya está. Exacto. Eso O es sea, todo. siempre van a haber herramientas para que ese individuo se desarrolle de la mejor manera posible. Me surge una pregunta antes de que Tai siga con las del público y es, ¿ustedes tienen controlados a la población a la cual le hicieron ese estudio de disbiosis recién nacido? ¿Tienen planteado hacer luego un estudio digamos, retrospectivo para ver si esas personas que se les hizo ese estudio a nivel neonatal en una infancia temprana e inclusive un poco más adelante pudiesen desarrollar o desarrollaron algún tema inmunológico, por ejemplo? Sí, Mira. bueno, sí hay Dilo, control. dilo, sí, sí.
A cada uno de los pacientes, cuando se incluía en la investigación, se tomaba el número telefónico de los papás Ok. y había nosotros teníamos como un control para que los papás nos reportaran los coprocultivos, y de la mayoría de los papás que fueron muestra de nuestra investigación, todavía tengo contacto con ellos. Y dentro de la investigación nosotros tratamos de que la muestra fuera de municipios subyacentes y de estados cercanos al Táchira, de modo que uno pueda hacerle seguimiento a todos esos pacientes que ya, bueno, ahorita pronto ya van a cumplir un año de nacido. Ay, chico, qué bonito. Vale, me encanta. Sí. Exacto, Sí. porque puedes hacer, o sea, las posibilidades son infinitas en cuanto a los temas de investigación. O sea, hay tesis para rato, pues. Sí, claro, mira, Sí. el seguimiento es importante, lo que dice la doctora Yomari, es sumamente importante, porque al tener nosotros en el instrumento, había una serie de datos que están allí y bueno, el contacto con ellos fue importante. Miren que hay que estudiar y ver, y discúlpenme que me vuelva un poco cansino con ello, es el hecho de que los niños que nacen en el medio rural, que nacen con parto natural, esos muchachos tú los ves ahorita, los ves dentro de un año, los ves dentro de 2 años descalzos en el monte y no les entra ni coquito. Es impresionante. Sí. Bueno, eso Y eso tiene una explicación. Ajá, iba a preguntar Primero eso. porque sí, la mayoría de las embarazadas, de las gestantes, se alimentan con productos de alimentos procesados. Lo otro es, son personas que viven en grandes ciudades, todo eso influye durante la gestación. Y lo comprobamos con nuestra investigación. La mayoría de los recién nacidos que son de medio urbano tienen cuadro de disbiosis. Ah, Igual que exacto, igual que el sexo femenino. La mayoría de los recién nacidos de sexo femenino hacían cuadro, y la mayoría fueron recién nacidas del sexo femenino, y eso estaba principalmente porque de alguna manera nosotras las mujeres tenemos una carga hormonal femenina y la influencia hormonal. las mujeres siempre fuñían. Sí. Eh, Siempre sufriendo. para el estudio utilizaron utilizaron Mira, igual número de nacidos varones que de nacidas hembras. O sea, se utilizaron la misma cantidad. Sí, Estaba, en realidad los que estaba cumplían muy parejo. criterios de inclusión, pero estaban muy parejos, exacto. Sí, Ya. exacto. Pero de predominio en las mujeres. Ujú. Sí, Ok. mira, es que lo que pasa es que nosotros no manejamos muchas cosas. La doctora Yomari nos puede hablar muy bien y de lo que son los medicamentos, digámoslo así, porque en realidad son nutriciones de probióticos. Ella conoce mucho de esto, Sí. pero yo por lo menos en Europa a mí me impresiona mucho porque hay cuadros donde hay bancos de heces, ¿sí? Y en los bancos Sí. de heces hacen su cápsula y le mandan su cápsula a los niños. Nunca lo que se trató en un momento de instaurarlo por vía rectal, eso no sirvió. Pero las cápsulas parece ser que desde el punto de vista de la restitución de biota es muy interesante. Y tú ves países como Finlandia, Francia, España, Noruega, Holanda, con sus bancos de ese, incluso Canadá tenía un proyecto que lo consolidó, igual Estados Unidos. Entonces, nosotros hemos estado un poquito atrás, ¿no? Y hay unos estudios y hay una lectura muy interesante de los animales que estaban heridos en la selva, los recogían, los llevaban a un santuario o a alguna clínica y luego de que se curaban los liberaban. Lo primero que hacían esos animales era comer heces de su propia manada. Y eso llevó a pensar a los investigadores que fíjate, que nosotros tenemos en nuestras aldeas o en cada grupo tiene una biota o un bioma similar y eso tú lo lees constantemente, ¿no? La dieta mediterránea, la biota mediterránea, la biota latina, la biota americana. Y ves donde hay casos de obesidad infantil. ¿Por qué? Porque hay disturbios y hay disbiosis importantes. Podemos hablar de México, Colombia y Estados Unidos con estudios de obesidad en niños menores de 9 años y desórdenes en la biota intestinal.
O sea que el tema sería ya el tema de los probióticos. Cada vez hay más comercialización de probióticos, prebióticos y hay Sí. otro Probióticos y prebióticos y posbióticos. posbióticos. Ajá. Sabía que me faltaba uno, yo sé que son tres. Son Eh, tres, exacto. pero cada vez hay más oferta en las farmacias habituales, porque antes solo había una o dos marcas Sí, que eran las que dominaban que el eran las que mercado. dominaban, pero ahora cada vez hay más que sigue. Tienen zinc, tienen magnesio, tienen no sé qué, tienen tantos millones. Entonces, para la gente natural, para el público en general, creo que un mensaje sería, o sea, no se anden tomando esas cosas a lo loco, Eso es correcto. porque Exacto. es mucho más delicado de lo que uno piensa, porque además son over counter, son de libre. Sí, sí, de libre Sí, sí, adquisición, Ya, sin prescripción médica. eso es correcto. exacto, sin prescripción médica, entonces no se lo tomen a la ligera. Tiene que ser prescrita por su médico gastroenterólogo, sería Sí, bueno, lo en correcto, principio ¿no? tendría que indicar un Sí. estudio de Cualquier disbiosis médico, para ver qué es lo cualquier que le médico. van a... Mira, cualquier médico lo puede hacer. En estos días llegó un paciente y para que anoten en el anecdotario cuando hagan ustedes el libro que va a ser Sangre, Sudor y Pipetas, primera experiencia escrita. Wow. Mira, aquí llegó un paciente ya adulto, 40 y tantos años de edad, que él muy alegremente fue a una fiesta, se divirtió. Luego de la fiesta presentó un cuadro diarreico interesante y él optó por tomarse su probiótico. Fue a la farmacia, se compró una caja de probióticos y se tomaba uno cada rato. Ok. Y él siguió malo y se complicó de una manera tal, porque lo que tenía era una Una salmonelosis salmonelosis. importante y él asumió, claro, acuérdate que en la fiesta tú metes mano, cuando hay mesa o barra libre, todo el mundo mete mano y eso hay que tener cuidado. En los manicitos y eso. Sí. Exacto, exacto. Entonces yo vi ese Guacalito. cuadro, mira, y él se complicó terrible, terrible, por no acudir al médico, por no hacer las cosas correctas y por asumir que haciendo una toma X le pasaba. Bueno, le pasó creo que en estos días a uno de los cómicos más relevantes que tiene Venezuela afuera, que le creyó a internet y le creyó a sus amigos y terminó Ajá. con una vesícula casi que haciendo un piocolecista. Sí. Imagínate tú. Sí. Sí, Sí. eso estuvo grave, eso estuvo grave. Miren, ya, yo sé que ustedes están escribiendo, escribieron full saludos, por eso es que no los he ido mencionando, pero aquí el doctor Cardillo pregunta, ¿qué recomendación les darías a las futuras mamitas que están embarazadas y están ante una diatriba si es parto vaginal o cesárea, ya que se sabe que la vía de parto es muy importante en la disbiosis? No, en realidad, bueno, la recomendación principalmente sería nacer por parto natural, siempre y cuando se pueda realizar el mismo. O sea, la naturaleza es perfecta. Creo que esa sería la mejor recomendación para la mamá, que solamente haya alguna indicación médica para poder hacer la cesárea. Ajá, porque tiene que ser con, si tiene algún tipo de complicación o alguna cosa de esa. Yo sé que le tenemos miedo Exactamente. al parto natural. Sí, Yo soy una. pero sí, sí, exacto. Parece mentira, pero sí, la mayoría del personal de salud sí nos da miedo un poco el parto natural, pero es lo recomendable. Sí, comprendo. Bueno, no, pero no tengo más Sí. preguntas del público. Podemos seguir haciendo preguntas nosotras. Sí, a ver, ¿qué se me pasó? Tenía varias en la cabeza y ahorita se me acaban de desaparecer y que puf. ¿Te quedaste con me el quedé. tema del parto vaginal? Eh, no, ¿cómo se llama? Me puse a pensar un poco acerca de, bueno, justamente de lo que es todo el tema. Igual lo habíamos hablado con la licenciada Moreno, en un capítulo que hablamos justo de La disbiosis disbiosis, sí. y en lo que era el trasplante fecal, muy a propósito de lo que Sí. está hablando el licenciado Ota ahorita, de que hay bancos de Licenciado. ese.
todos estos tipos de procedimientos son supervisados, estandarizados. Por favor, no crean en todo lo que ven en internet, en esa gente que dice que prepara sus propias cápsulas de eso. No es como la señora de Netflix, o sea, que ella lo preparaba en su casa, en la licuadora de su casa, y lo ponía en la quesillera. No. Sí, o sea, hay todo un tema allí que es importante seguir, ¿cómo se llama? Como dice el licenciado, a modo de parecer cansino, pero sí siempre hacer énfasis en que todo este tipo de medicación, toda la medicación, ¿vale? O sea, no cualquiera, toda la medicación siempre debe ser recetada o prescrita por un médico. Lo que pasa es que cuando está por fuera, o sea, cuando está en la farmacia que lo puedes tomar como que si fuera el súper, se toma como que son inocuos, sí, o sea, como una vitamina. Y la verdad es que ni siquiera las vitaminas pueden andar por allí tomándoselas a cada 5 minutos porque les da la gana. Sí, es que es terrible. Mira, el hecho de que el medicamento esté ahí a la mano, hay que, digamos, leer, actualizarse, estar muy preocupados por lo que está pasando en el entorno terapéutico y farmacéutico. Miren, en España ahorita lo logré ver, había problemas porque estaban retirando gran cantidad de medicamentos debido a que tenían colorantes procedentes del petróleo en algunos medicamentos, ¿no? No voy a nombrar los medicamentos porque no me quiero meter en problemas con nadie, pero gran cantidad de medicamentos, la mayoría de los que se venden en forma libre, sin récipe, tenían colorantes o tienen colorantes procedentes del petróleo que están asociados a procesos alérgicos y a cáncer de las vías digestivas. Entonces, yo particularmente hice en estos días una publicación, un reel, donde hablo de los laboratorios y las famosas bebidas que se le dan al paciente para el pre y post. Nosotros aquí compramos la dextrosa y lo preparamos con talla y peso y según el médico indica, para embarazada, para niños, para adultos. Porque el colorante que se le agrega a muchos de esas cosas hay que revisarlo, ¿no? Los rojos, los amarillos, los azules, los naranjas. Hay que tener mucho cuidado porque siempre se le dan a personas que vienen con un problema metabólico o con una susceptibilidad, si es un niño mucho más delicado. Yo pienso que nosotros tenemos que ir al no colorante y al no saborizante. Sí. Eso cambia la biota horriblemente y es peligroso. El monitoreo de la salud siempre va a ser importante. La perdimos. ¿Aló? No, se perdió su conexión. Bueno, pero voy a hablar de la pregunta de Nandi, que dice que no la logra montar en YouTube y me la mandó al personal. Y dice, ¿cuál consideran que es uno de los mitos más locos que tienen las personas sobre disbiosis? Mira, hay varias cosas que podemos hablar, varios mitos. Yo puedo hablar con mucho fundamento. Yo estuve 20 y tantos años en el Hospital Central. Ya me retiré cuando fui jefe de servicio y tenía casi 100 personas a mi cargo y me retiré porque de verdad quería viajar y hacer estudio fuera y crecer y ese trabajo no me lo permitía. Pero mira, es tan importante que un niño tenga su biota bien establecida de una madre que le pueda aportar y que sea un parto natural, porque lo defiende. Voy a decir algo que puede ser terrible, pero en una ocasión el infectólogo del Hospital Central, en aquel momento el doctor José Vicente Franco, amigo personal y excelente médico, detectamos que los teteros, eso fue hace como, no sé, yo diría que 15, 17 años, los teteros estaban contaminados porque la licuadora o una de las licuadoras tenía presencia de pseudomonas. Y yo empecé a ver coprocultivos, porque tú puedes ver un coprocultivo con pseudomonas, uno de 20 y está bien, ok, te lo conseguiste. Pero que tú veas de 20 procedentes del mismo sitio, entonces eso nos hizo investigar, nos fuimos, nos acercamos y nos dimos cuenta que la contaminación procedía del sitio en donde se preparaban los teteritos. Es delicado, es muy delicado y no había mala intención, ahí no hubo de parte del personal mala intención, sino que sencillamente la pseudomona hospitalaria es resistente hasta el agua bendita. Eso es impresionante. Sí, sí. La pseudomona tiene... Es horrenda. Sí, entonces... Para un bebé... Entonces, para un recién nacido, tomando fórmula láctea, estas fórmulas mixtas,
mira, terrible esa presencia. Entonces, claro, vienen los antibióticos y los antibióticos terminan de descompensar la biota. Y recordemos que el antibiótico mata lo bueno, pero también mata lo malo. Sí. ¿Okay? Golpea ambas partes, mató lo malo y eliminó, pero también se llevó unas cuantas de las buenas. Entonces, esos mitos de que no, que si tú naces allá, ten cuidado. Si el niño, lávate bien el pezón, claro que es que le va a hacer pezón, porque el sudor arrastra bacterias y la cercanía a la axila. En la axila tenemos Corynebacterium, podemos tener Staphylococcus hominis, podemos tener otras cosas que no deberían ir a la vía intestinal o a la vía gástrica. Entonces, el lavado de la mama. Porque hay mamás que tú las oyes y dicen, no, yo no me lavo porque así agarra defensa. No, señor. No, señor. No, yo hago el tetero con el agua donde hiervo las verduras. No, señor. Esa biota, ese microbioma no está todavía capacitado para digerir, metabolizar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a hacer es utilizar una serie de almidones y producir una fermentación totalmente loca, importantísimo. y va a ser una distensión, que tú ves niños con unos abdómenes timpanizados totalmente por un efecto de mala alimentación. Entonces, los mitos, esos mitos que, mira, es que son tantos y tan variados. No, que el niño le doy una cápsula con creolina y eso le quita todo. Así. Una cápsula con creolina. Eso lo he visto yo, mira, lo he visto yo en mis años de profesión. Y no, que yo tengo parásitos. Mira, fulano me dijo que le echara 2 goticas de creolina a una cápsula y me la tomara. Ay, Dios mío. Pero no hagan eso. Pero es que lo hacen. Lo hacen. Entonces, yo particularmente creo, y cuando tú hablas de mitos, hay que ser muy prudente, ir al médico, que el pediatra sea el que decida, que si el pediatra se apoya con el infectólogo, aquí tenemos infectólogos de primera línea. Si el médico, y en toda Venezuela, mira, yo creo que una de las ramas más importantes y más relevantes de Venezuela es la infectología. Tenemos un grupo maravilloso. Sí, y bueno. te puedo hablar del doctor Guzmán y otros tantos, Guzmán Blanco en Caracas y otros tantos. Mira, entonces yo creo que... Pero ni tan calvo ni con 2 pelucas, ¿no? Como diríamos aquí en Venezuela, porque ahí está el otro extremo de papás en que todo es ultra hervido. O sea, esos niños son niños burbuja. Entonces, ni tan calvo ni con 2 pelucas. No le den la creolina, por favor, gracias a la gerencia. Pero cuando empiezan a gatear y empiezan a explorar, déjenlo ser. No es que le van a echar cloro y alcohol al piso antes de que el chamo... O al chamo. ¿Ya va qué? O sea, empiezan con el tema de colocarles alcohol o cloro porque están en contacto con en el piso, porque están gateando. Y entonces eso es lo que puedes traerle, obviamente, es un tema de, primero, de desgaste de las barras naturales del cuerpo, 1, y 2, obviamente, pues, el chamo termina más bien con una infección o porque no le estás o con un tema ya psicológico, porque imagínate, si no te puedes acercar al piso, no, o sea, nosotros venimos, o sea, evolutivamente venimos del piso y nos erguimos por un tema evolutivo. O sea, nosotros naturalmente deberíamos estar en contacto con el suelo. Y bueno, de hecho, por eso que también cuando envejecemos, bueno, nos vamos encorvando. Vamos para abajo, pues. Sí, pero normal. genuinamente tenemos que estar en cuenta con eso. Miren, por aquí Eric dice, el parto natural y la recuperación es mucho más rápido. Pero, ¿qué hay de stevia o esplenda y la disbiosis? ¿Tienen algo por allí para conversar sobre eso? Sí, yo no sé si Umari ya se logró conectar, pero sí tenemos experiencias. Va y viene su conexión. Sí, está ahí. Bueno, ojalá que se logre conectar porque ya tiene mucho conocimiento y puede ayudarnos. Pero les puedo comentar, y hay varios estudios, los pueden buscar en las redes, publicados en Lancet, en New Journal, en el New England Journal, publicados en Nature, publicados en Science, que la gente que come exclusivamente o se alimenta o endulza con estos edulcorantes produce una mala utilización de esos azúcares por parte de las bacterias y se cambia o se altera la composición de la biota intestinal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se acostumbran a procesar glucosa, que es lo que nosotros comemos en sus diferentes formas, fructosa, manosa, maltosa, ramnosa,
es importante entender que cuando un azúcar sintético es agregado a la alimentación, cambia la proporción de los bichitos de nuestras bacterias. Eso sí está bastante hablado, muy controvertido, Había perdido muy polémico, pero es cierto. Sí, sí, sabemos que te conectaste, te desconectaste, pero ya estás aquí, Yuma, sí. ¿No? Volvió a caer. No, Se volvió a caer, sí. Volvió Bueno, a caer. el internet está divertido. Ok, Mariel Balsa nos pregunta qué opinan de los trasplantes de microbiota Sí, fecal ya, en no sé cápsulas. si me escuchan. Ahora Sí. sí, ahora sí No te sé si me escuchamos. escuchan. Queríamos saber también tu opinión acerca de lo que nos estaba comentando el licenciado Otto sobre la utilización de azúcares ¿Me logran tipo... escuchar? Sí, ¿Aló? Sí. ¿Nos escuchas? ella no. No. Sí. Tiene delay. Ujú. Bueno, así funciona el tema remoto. Les escucho, pero entrecortado. Es tu conexión, ¿Me gordita. escuchan? Sí, pero creo que tenemos Sí. ahí ¿Me un... escuchan? Sí. ¿Será que el vecino, cuestiones de internet. Sí. ¿será que el vecino le está robando señal o qué? Yo me imagino Deja que de sí. compartir la clave. Ya, vamos a ver. ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. sí, ¿Me sí. escuchan? Ahora sí. Ajá. Sí. Y te ves más fluido y todo. Ok. Ya estamos en tiempo real. Repite la pregunta. Disculpen que el internet se me había caído. Aquí Sí, estoy. tranquila, que queríamos saber tus Se me impresiones había caído el internet. Queríamos saber tus impresiones acerca de la utilización de azúcares tipo stevia, edulcorantes o en general. edulcorantes en general, y el impacto En la disbiosis. en el microbioma realmente, Ujú. en el microbioma, y si has tenido una experiencia Sí, a sí, nivel hace- pediátrico. Pues en realidad es un área que mayormente maneja la área de gastroenterología pediátrica, pero sí respectivamente el uso de ese tipo de azúcares se hacen respectivamente modificaciones a nivel de la dieta y de la microbiota del recién nacido. Por eso es que la mayoría de las fórmulas infantiles son libres de las mismas. Ok. Ok. Entonces La mayoría de ellas. vamos con la siguiente, que es de Mariel Balsa, que dice, ¿qué opinan de los trasplantes de microbiota fecal en cápsulas como terapéutica? O sea, nosotros hablábamos de que no lo hicieran Chévere. en casa, pero justamente el licenciado Otto lo estaba hablando. Lo que pasa es que hay Mencionando. yo lo digo el tema de que no lo hagan en casa porque hay un documental por allí circulando en el que en el documental la persona lo hacía en su casa, literal, y lo montaba en cápsulas en su casa. Eso no funciona así. En Europa lo No, estaba en realidad diciendo... con eso- Ajá, cuéntame. No, en realidad todo debe ser controlado. Ujú. Y ese es el futuro en realidad de controlar enfermedades como por ejemplo la rinitis alérgica, el asma, incluso lo que estamos hablando ahorita del espectro autista, ese va a ser el futuro, los bancos de heces fecales, que van a modificar toda la microbiota intestinal. Porque no solamente ahorita estamos hablando del eje intestino, cerebro-intestino, sino también ahorita hablamos del eje intestino-pulmón, o sea, hay otros ejes. En realidad, pues ahorita todo es controlado por la disbiosis. Por la microbiota, perdón. ¿Qué hace falta para que hagamos un banco aquí? Bueno, en realidad, gente con iniciativa de hacerlo. Sí, Oportunidad de negocio, El muchachos. licenciado. Sí. sí. Mira, es interesante, yo estaba averiguando acerca de eso, estaba haciendo mis lecturas, estaba haciendo mis conversaciones. No es fácil, no es fácil Ujú. porque hay que tener una data de al menos 5 o 6 años demostrando la inocuidad, ¿sí? Que no sea deleterio, que no vaya a causar problemas. Pero también ya estamos logrando herramientas novedosas que nos van a ayudar a mejorar cuando llegue eso, la selección, porque el problema es seleccionar el donante de las heces, Sí. porque hay que hacer muchos estudios a esa materia fecal para que se considere óptima y no vaya a dañar. ¿Sí? Hay que estudiar
desde el punto de vista molecular muchas muestras, ¿no? Nosotros actualmente tenemos el equipo, como les decía al principio, de molecular, donde yo puedo analizar las heces y lo vemos. Pero es interesante, ayer hubo una publicación en una página, no recuerdo, también fue en Inglaterra. Yo tengo contacto con médicos de allá y con páginas que hay varios investigadores que me han aceptado y yo agradezco infinitamente a todo ese equipo. Una publicación de un equipo que va a leerte con materia fecal o cualquier muestra de tejido contaminado. La tecnología no recuerdo exactamente porque fue publicado ayer, anteayer, pero te puede evaluar hasta 1.600 bacterias, hongos y virus en una muestra, ¿sí? Ya, sí, eso es una maravilla porque ya te puede discriminar mucho mejor la muestra donante. Ya tenemos las herramientas MALDI. Yo, ojalá Dios, en cuestión de un año yo pueda ya traer mi MALDI. Amén. Amén. Porque, sí, porque ya tener allí eso, pues nos permite ser muy rápido en el diagnóstico microbiológico. Claro. Nosotros actualmente con la parte de microbiología, pues la parte molecular nos ayudamos mucho por supuesto, con la parte de bacteriología automatizada. Eso nos ayuda y estamos viendo, por ejemplo, cándidas que no veíamos en Venezuela, las estamos viendo. No, y se están reportando. Increíble, y nos tiene muy preocupados porque esa globalización es que también te globalizan la alimentación, ¿no? Sí, claro. Yo vi, mira, estuve leyendo varios trabajos sobre alimentación infantil y por lo menos Estados Unidos se alimenta fundamentalmente de leche chocolatada en la mañana con un cereal, una dona y un helado, ¿sí? Es muy común, sobre todo en las familias que no tienen una buena capacidad económica. Igualmente lo podemos ver en algunos sectores de México y en algunos sectores, por ejemplo, de Colombia. No así en España, Francia, Portugal o en Europa, donde el niño se come una rodaja de pan con tomate, ajo y un trozo de jamón. Esos niños, y si se pueden dar un viaje a Europa cuando quieran, van a ver que allá no hay niños obesos. No hay. En cambio, tú vas a Estados Unidos, yo he ido varias veces a Estados Unidos. Una ocasión fui casualmente. Problema de obesidad. Sí, yo fui a un evento en Estados Unidos donde fui músico de un coro y traductor del coro, y los niños de Estados Unidos, el 80% tenía una obesidad mórbida terrible. No así los asiáticos, no así los alemanes, no así los venezolanos. Y es la alimentación, Sí. y quería acotar eso porque si tú comes azúcares desmedidamente, no es el peso, el problema no es el peso. Yo por lo menos me considero un gordito feliz, ¿sí? Yo tengo sobrepeso, pero yo soy feliz. Pero es la calidad en la alimentación de esos niños lo que puede llevar más adelante a un adulto a hacer cuadros de colon irritable, Claro. cuadros de disbiosis constantes a nivel intestinal. Entonces, tenemos que cuidar desde el niño, desde que ese niño está naciendo, para que el pediatra pueda asegurarle un futuro, una salud y una consolidación de las defensas en forma eficiente. Y por eso quería acotar eso antes que se me fuera la idea. No, tal cual. Bueno, una de las preguntas que tienen por aquí es, buenas noches, aquellas pacientes que no pueden dar leche materna al bebé, lo hablamos hace ratico, por alguna razón de que no produce, ¿cómo puede suplementar la dieta del bebé con este tema de la microbiota y el desarrollo de su sistema inmunológico? Bueno, principalmente ahorita se manejan fórmulas infantiles de diferentes marcas que tienen probióticos. No solamente viene el componente de leche, sino también probióticos, traen zinc, traen no solamente probióticos, sino prebióticos. Entonces, esa sería una opción, pero siempre lo recomendable es de lactancia materna. Pero sí, ahorita actualmente hay marcas comerciales que traen esos probióticos que son favorables y que deberían de utilizarse en los casos especiales. Ajá. Por ejemplo, los recién nacidos están hospitalizados, y no solamente el recién nacido hospitalizado, sino de madre hospitalizada. Claro. Porque mayormente cuando embarazos complicados, no solamente es el recién nacido que va a una unidad de cuidados intensivos, sino una madre que va a mantenerse hospitalizada. Podría ser una alternativa.
Aquí, Eric, me tienes que escribir. No, no estoy entendiendo muy bien tu pregunta, mi cielo, pero vamos a intentarlo. Hay microorganismos que empiezan a aparecer cuando tenemos cómo detectarlos y no antes. A veces pensamos que no están y la razón es que no tenemos cómo detectarlos. Ah, ok, yo creo que es más un comentario que Sí, que Sí, una pregunta. Y es eso, pues es la herramienta diagnóstica. Perdón. Obviamente, si no tienes biología molecular a gran escala, pues las herramientas que tienes son muy limitadas. Entonces te vas a quedar con digamos, con el copro básico, ¿ok? Con lo que puedas leer en la placa. Pero ya luego una caracterización molecular, pues no, quizás la persona sí tiene alguna bacteria que quizás no crece en un medio de cultivo normal, sino a través, y que la única manera de poder detectarlos a través de sistemas como el MALDI, porque es espectrofotometría y etcétera. Acuérdense que yo soy básica Y en eso se hizo en la microbiología. investigación. Ah, sí, es un Sí, comentario, Y eso se sí, hizo mi en la, gordo. Ujú. sí. eso se hizo en la investigación, en el estudio. Tratamos de que los papás llevaran la muestra al laboratorio para tratar de evitar sesgos y lo otro es que el licenciado tiene su sistema automatizado. Entonces, los resultados eran mucho más valideros y mucho más fidedignos. Entonces, eso fue otra medida de control para evitar sesgos con respecto a los resultados. Claro, Sí, esa listo. es una de las cosas que en las tesis nosotros evitamos que intervenga algo que no pueda o que esté medianamente controlado. La cosa o se controla o se controla. Porque No los se sesgos son controla. lo que te pueden... Mira, yo he sido jurado en muchísimas tesis de posgrado y a veces hay cosas que tú las ves patinando y tienes que decirle a la persona, mira, lamentablemente tienes que rehacer tales y tales capítulos, tienes que controlar esto, tienes que controlar aquello porque es difícil, sobre todo en microbiología. Uno Ujú. tiene que ser muy sensato Sí. con el aspecto microbiológico porque si tú tardas en llevar una muestra, hay un sobrecrecimiento. Si la muestra hizo mucho tiempo en la nevera y cuando la fueron a sembrar no esperaron el tiempo adecuado para que haya una buena temperatura de siembra, hay error. O sea, todo se controló de forma tal que quedó para el Hospital Central y quedó para toda Venezuela y el mundo un trabajo importantísimo con un score que desde Venezuela le podemos estar dando pauta y Sí. cátedra a muchos países que no se han lanzado y hay que hacerlo. Exacto. Se Supongamos abre que, una línea de investigación. ajá, Se abre una Sí, línea de claro. investigación. Incluso para otras investigaciones, los residentes decían, pues, de años inferiores, podemos aplicarlo con probióticos. El score antes, durante y después de la aplicación de probióticos. Y ver si la escala de puntuación funcionó o no. En realidad, pues eso es algo bastante bueno para el área de la investigación. ok, en este Sí, caso, porque digamos tuviste la suerte de hacer este match con el LICEN que tiene sus herramientas de biología molecular. Pero supongamos que estamos no sé, No vayas a decir lugar porque te van a caer sí, encima. exacto. En un sitio, bien sea dentro de nuestras fronteras o fuera de ellas, en donde quieren establecer un score para neonatos de esa población. En ese sentido, los microorganismos aislados con frecuencia los puedo conseguir a través de un coprocultivo normal o siempre voy a tener que recurrir a Juri porque sí, a la biología molecular y llamar al licenciado Otto y que mira, te estoy mandando unas muestras para allá. Oli. mira, lo más interesante del trabajo es que nosotros logramos establecer la presencia bacteriana, la cantidad de colonias en los niños en medios de cultivo, ¿sí? Esa es la Perfecto. primera parte. Ok. Si había presencia o se sospechaba de algo, uno pasaba ya a la parte molecular. Pero mira, es tan interesante que había niños que nacían prácticamente sin nada, dos cositas, Sí. nacían sin biota. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, había que ver el por qué. Y eso la doctora Yumi logró hacer una consolidación de conocimiento. ¿Por qué? Porque habían otros que sí nacían con una buena carga. Y acuérdense que nosotros empezamos a hacer digestión desde que estamos en el vientre materno. Ujú. Nosotros nos tomamos el líquido amniótico y activamos nuestros riñones, activamos nuestro aparato digestivo y
Hoy casualmente leí una temprano, esto está en la madrugada, porque con la lluvia y todo yo me desperté muy temprano. Normalmente duermo poco y me la paso leyendo, pero hubo algo muy interesante y es que la microbiota no solamente la aporta el canal vaginal, sino también el contenido de la biota materna va a incidir. Ahorita estamos viendo productos en la parte de análisis genético que la presencia de una bacteria puede emitir su contenido de ácidos nucleicos y ese ácido nucleico puede hacer asociación a nivel de microbiotas. Entonces es interesantísimo lo que está pasando en el mundo, sobre todo con el análisis, pero no se preocupen los colegas, los bienalistas que tengan bacteriología, pueden hacer un estudio sin tener la parte molecular. Van a hacer su placa, van a contar su biota y eso le va a decir al médico, por lo menos le va a decir, mira, pendiente con este niño, que este niño no tiene pero ni una sola bacteria en su contenido intestinal. Y hablamos de abiosis. Abiosis, que es el término abiosis. Exacto, eso yo hablaba con el licenciado, porque a mitad de la investigación él me decía, me preocupa que la mayoría de los coprocultivos me están saliendo negativos. Él me dice, debemos preocuparnos más porque hay tanta resistencia microbiana actualmente, hay uso indiscriminado de antibióticos que nos están hablando de otra cosa. Claro. Y eso fue otra de las conclusiones de la investigación. No, y en la cesárea, ¿qué pones? En la cesárea, ¿qué pones tú? Solución, antibiótico y si es epidural, pues la epidural, por supuesto. Pero hay antibióticos asociados y eso está demostrándose en este momento que hay que ser muy prudentes. Hay que ser muy prudentes con la instauración de un antibiótico preventivo. Los médicos saben mucho más de eso que yo, pero parece ser que hay casos en donde ni siquiera es necesario. Que en la cesárea no es necesario poner un antibiótico. Bueno, es que en general te cubren, porque, bueno, por si acaso. Sí, te cubren contra qué. Esa es la disyuntiva, ¿no? Y tú lees los trabajos y dices, ¿te están cubriendo contra qué? Si estás haciendo planos limpios quirúrgicos, porque tú estás haciendo planos limpios. Entonces, ¿contra qué estás cubriendo? Es real. Sí. Exacto. No lo había pensado, ojo. Tiene absolutamente toda la razón. Yo no lo había pensado. Yo sí me tomé mi antibiótico. ¿Sí? yo fui por cesárea, pues, o sea, ajá. Pero sí, sí, te cubren. ¿Los qué? Lo otro es que, bueno, este score se abre una línea de investigación. Puede estar o hacerse ajustes periódicamente. Si aparecen más variables, si aparecen más investigaciones, se pueden hacer ajustes dependiendo de la población donde se aplique. Lo bueno es abrir una línea de investigación y poder, a partir de ella, crear otros estudios similares en Venezuela. Tenemos Y bueno, eso fue gracias al licenciado. Iba a preguntar eso, o sea, ¿se ha ampliado eso o todavía no vienen detrás de ustedes más gente? Sí, no, hay compañeros de años inferiores que dicen vamos a utilizar el probióticos. La cuestión está en que también se va a requerir de alguien que nos apoye para poder hacer la investigación. O sea, alguna empresa farmacéutica que quiera apoyar con probióticos y se podría usar ese score antes, durante y después. Y a partir de esa investigación podrían hacerse ajustes al score de litiosis intestinal que se creó en el hospital. Es que los scores tienen esa susceptibilidad. ¿Claro? Todo score, mira, Glasgow. Exacto. Glasgow, que un score que te vas a establecer si el paciente tiene o no tiene un nivel de conciencia o susceptibilidad neuromuscular o neuromotora. Tú haces un Glasgow con un paciente a ver si está más allá que de acá o más aquí de allá. Entonces, pedí el Glasgow, bueno, ¿qué lo hicieron de una vez? Eso fue ajustándose y fueron agregando parámetros para llegar a lo que hoy día es el Glasgow. Sí, igual que el SOFA y el PSOFA. O sea. Claro, cuando se hizo Apache, exactamente lo mismo. Y todos los scores, tú puedes ver, mira, más de 15 scores que se aplican en nefrología, en urología, en cirugía, y vas viendo, sobre todo los neurológicos que son tan delicados, vas viendo que se han ido evolucionando. Este score, claro, es importantísimo lo que se ha hecho. O sea, el tamaño de esta investigación es tan grande, que yo creo que mucha gente no lo ha digerido todavía.
No, es que está brutal y bueno, ahora hay camino para avanzar en esto. Hay Sí, una por ejemplo. pregunta por aquí, dice, en los pacientes que tienen esta abiosis que estaban comentando hace rato, o bien tienen la microbiota se encuentra inhibida, ¿el trasplante de la microbiota fecal puede ser utilizado como terapéutica? Mira, Sí, eso un infectólogo pudiese responder, no sé yo, Mari, pero hay que sí, tener cuidado porque, mira, lo que pasa es que hay una sí. forma progresiva de que la biota se establezca. Yo no le puedo meter las heces de un niño grande, no, tiene que ser, mira, en caso tal, habría que buscar similitud en la edad, similitud en la zona incluso. Familia, Sí, Sí, claro, genética. sí, exacto. Yo creo que en el área de Sí, la pediatría todo es sería mucho más delicado. Sí, y es todo terrible. está delicado. menos registrado. Si Vamos. se hace primero con experimental con animales, posteriormente con adultos. Ya el trabajo, la mayoría de las investigaciones con niños es súper delicado. Primero porque la mayoría de esas investigaciones siempre se requiere consentimiento informado también. Claro. Entonces, pues, sería ¿Cómo una te área fue con delicada. eso, Yumari? ¿Cómo te fue obteniendo el... Bien, no, o sea, yo hice unos tránsito especiales. Unos tránsito especiales, yo aplicaba mis criterios de inclusión y exclusión en cada uno de los recién nacidos, que decía, este paciente es candidato a ser parte de la investigación de la muerte. Y yo después de ahí le explicaba al familiar que estaba en haciendo de investigación, que no se había realizado nunca en el hospital, y la mayoría de los padres me firmaban el consentimiento informado. Luego de allí, yo les decía, por favor, el laboratorio convenio, el laboratorio Provida, por esto, por esto, por esto, me explicaba todo el protocolo, y la toma de la muestra se hacía con tanta cautela que nosotros no esperábamos que el bebé evacuara de forma espontánea y que las heces tomáramos directamente en el pañal, sino lo hacíamos con una sonda con guantes, con todas las medidas para evitar de que la muestra Se tuviese alguna contamina. alteración. Y exacto, después de ahí se llevaba de forma inmediata al laboratorio y bueno, después se hacía en el laboratorio haciendo eso. Ah, no, perfecto, Pero Está sí, súper brutal. bien. Los papás súper receptivos. Yo tenía como una data y cada uno de los recién nacidos tenía un número. Muestra uno, muestra 2, muestra 3. O sea, de los recién nacidos ingresados en el retén, en todos esos 6 meses fueron aproximadamente 400. Y la muestra fueron de 75. Parece una muestra pequeña, No, pero el para proceso nada. es de 75 No, 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 por No, eso no es día. me un parece. montón. No me parece Pero poco. sí es bastante. No, no No, no. fue bastante difícil tomar esta muestra. Además, si me estás hablando de todas estas condiciones para tomar la muestra, o sea, 75 no es Le da poquito. más validez. Sí, No, y le damos mucho más validez Claro. los pasos que se tenían que toda la cumplir para poder preanalítica, claro. llevar. Exactamente. Mire, yo quisiera, yo sé que estamos sobre la hora Sí. Sí, y yo no quisiera abusar, pero yo quiero primeramente agradecerles a ustedes porque la cuestión no es hacer ciencia o hacer investigación, la cuestión es que también ustedes cumplen un papel tan relevante en que se lleve la información a todo el mundo que les da a ustedes una vistosidad y les da un podium muy, muy importante, muy bonito. Eso por una parte. Quiero también saludar y abrazar a la licenciada Carolina y a la licenciada Live Pernía, que trabajan dentro de mi equipo de microbiología, que son lo máximo esas niñas. Y quiero de mi parte cerrar con una frase que la acabo de escribir. Yo tengo aquí haciendo mis notas, pero les puedo decir, porque yo hablé con muchos de los papás, que muchos niños están vivos y creciendo sanos gracias a la doctora Yumari por su investigación. Qué qué belleza. belleza. Gracias. Bueno, yo también quiero dar mis agradecimientos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, porque de verdad, pues yo cuando la vi a ella en la jornada, yo dije, ¡ay, eres tú! Que no sé. Me encantó muchísimo la invitación, porque hay que dar a conocer este tipo de estudios. No, Que, bueno, los buenos somos más, los buenos totalmente. somos más. Exactamente, y bueno, darle en particular gracias a todo, porque esto fue un equipo detrás de esta investigación, estuvo mi coordinador de posgrado, el doctor José Vivas, estuvo
los neonatólogos que me aprobaron la investigación, porque se armó el score, pero yo tenía que buscar expertos que me lo validaran. Claro. La doctora Mayada, por nombrar personas, la doctora Mayada, la doctora Ana, mi tutor, el doctor Adolfo, que fue una persona, jugó un papel fundamental, el licenciado Otto, la licenciada la licenciada Carolina, todos, bueno, y los familiares de nosotros que nos apoyaron en toda esta investigación. Se le fue caramba. justo. Justo en el momento Sí, tal cual. No, es que, bueno, iba a decir eso, en las investigaciones no estamos solos, o sea, siempre la familia juega un papel fundamental porque todos estamos desquiciados cuando uno está montando una investigación. Claro. Y de verdad que es súper bonito que siempre uno agradezca a la familia porque de verdad que son los que se calan el asunto. Literal, Sí, o sea, el cuando trago llegas grueso. a la casa histérico porque no te Claro. dio el asunto o muy, muy feliz porque sí te dio lo que querías. Totalmente. ¿no? Y el apoyo moral. Yo soy mal administrador. Yo soy malo, Ay, yo soy se me malo había cortado, se me había cortado. con los dineros. Me odian, los contadores de la empresa me odian. Pero cuento con mi esposa, que ella sí se faja con los números y sabe cómo es la cosa. Y a veces me abraza con luz verde y a veces me pone luz roja y me dice, ya va, momentico. Pero eso es necesario. El equipo, mira, a la familia a uno le da muchísimo, le da estímulo, le da inspiración. Sí. Y uno tiene que crecer dentro de la ciencia y hacerse bueno, servir. Porque los que en realidad somos ricos somos los que tenemos tiempo para poder hacer este tipo de cosas y poder servir. Es que la ciencia es para servir. Exactamente. Exacto. Volvió mi doc. No, es que la Sí, conexión la conexión está terrible, entonces bueno, vamos a aprovechar Vamos a cerrar. vamos a cerrar. Muchísimas gracias una vez más. Recuerden todas aquellas personas que han hecho un trabajo de investigación y que quieran venir a exponerlos. Esta es Aquí su están las espacio. cámaras abiertas. Aquí están las cámaras abiertas. Aquí en Venezuela se están haciendo grandes cosas y sabemos que bueno, que también en el resto de Latinoamérica esto es un espacio para justo eso, para darlos a conocer, para que la gente entonces vea que ya se hizo un score neonatal. Hecho en Venezuela. Exacto, para el neonatal y entonces Sí. alguien en Argentina. Yo de verdad, uno de mis sueños es que eventualmente nosotros podamos realmente armonizar algo y que toda Latinoamérica se pueda regir por las mismas, en cualquier área, o sea, ya no me importa. Así sea en el lado de material, pero que todo el mundo lo haga latinoamericano, porque siempre, ¿sabes? Siempre es el mismo rollo de que, bueno, según los ingleses, según los americanos, y no está mal, pero no estamos latinoamericanizados. O Y sea, nosotros Latinoamérica se tiene que unir. Exacto, tenemos que sacar un Latin Score, Sí, ¿sabes? yo De también. disbiosis, por ejemplo. Por ¿Por qué favor. no? Igual, ¿cómo se llama? Unos rangos de referencia, cualquier cantidad de cosas que sean realmente propias de Latinoamérica Sí. y no, ¿cómo se llama? Y no seguir comparándonos con una población que siempre vamos a tener unas discordancias por todos los temas, ubicación muchas geográfica, alimentación, etcétera, inclusive hasta el tipo de inmunizaciones que recibamos o no. Claro, es que somos totalmente distintos en muchos aspectos, ¿ok? Somos seres humanos, pero tenemos vidas distintas, nos alimentamos distintos, justamente de eso estamos hablando. Entonces yo también opino lo mismo y que se haya hecho un score aquí en Venezuela y espero que desde aquí pues entonces abrirles espacio para que Latinoamérica pueda ver este score y puedan enriquecerlo y seguirlo alimentando o aumentar esta parte de esta línea de investigación. Y si hay empresas que quieran invertir en la línea, pues también están las puertas abiertas, lo conversa con ellos. Pero si nosotras abrimos las puertas, nos damos por servidas. Bienvenido sea. Algunas consideraciones finales, doctora Yumari, que creo que se le volvió a ir a la internet. Se le fue, se le vino, ¿no? Sí, no, se le volvió no a hay ir. nada. Ella entra y sale. Sí. Dicen, bueno, no le quitamos más tiempo porque Sí. sabemos que tenía una reunión Sí. con un Gracias. tutoriado. Que está muy Muchísimas ocupado. gracias, de verdad, siempre agradecidísima. O toca un amor. Gracias, Millicent. Nos vemos entonces, pronto. muchachos. Nos vemos la semana que viene. Bueno, Chao, chao, chao. chao, gracias. Felicidad. Igual. Bye, bye.